Bienaventuranzas de el Señor Jesús. Primera, pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que ponen su confianza en las cosas de Dios. Todos aquellos que tienen afán, tienen desespero, que están enlutados, que están endeudados, que no hayan esperanza en ninguna otra parte, que ven que su único consuelo, que su única forma de salir de esa situación es entregarse completamente a Dios. Y estas bienaventuranzas, con estas se empieza el camino, se empieza la relación con Dios. En ese momento es cuando nosotros estamos apartados de Él y nos acercamos y cumplimos el propósito de Él de recibir la salvación. En el Salmo 22, 24 dice que Él no menosprecia la aflicción del afligido, ni escondió su rostro, más bien Él oyó. En el Salmo 69, 32, 33 dice que buscar a Dios y vivirá el corazón. Aquí se refiere a eso, buscar el corazón de Dios. Buscar a Dios, buscarlo y nuestro corazón, nuestro espíritu vivirá. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito, la primera vez que llegamos a los pies de Él, tenemos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo recibimos como esas arras, como ese sello para tener la vida eterna. En Isaías 29, 19 dice: los humildes crecerán en alegría y los pobres se gozarán en Jehová. En ese momento es cuando nosotros empezamos a gozarnos en Dios, empezamos a alegrarnos en Él. ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante Él va a estar siempre caminando a nuestro lado, ayudándonos en todas las cosas. Los invito a que lean Isaías 61, 1 al 2, donde viene la profecía acerca del Señor Jesús, que el Espíritu de Jehová estaba sobre Él para vendar a los quebrantados de corazón y dar buenas nuevas a los abatidos. En Mateo 11, 5, donde habla acerca de que a los pobres es anunciado el Evangelio. No pobres en cuanto a plata, no pobres en cuanto a cosas materiales, sino pobres en el sentido espiritual. La promesa para aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que somos pobres de espíritu, es que de nosotros es el reino de los cielos y su poder. ¿Esto qué significa? Que todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, nosotros las recibimos en ese momento. Cada persona que llega a los pies del Señor Jesús y lo acepta en su corazón, en ese momento, todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, en ese momento nos son entregadas. De ahí, si nosotros miramos las bienaventuranzas, vamos a ver paso a paso que es un camino, es un andar en cuanto a la santificación, y así vamos a llegar a recibir esas bendiciones que Él nos da. Y empezaremos a producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, dominio propio. Es ese poder de la acción de la soberanía de Dios ejercido en nosotros para la salvación en justicia, paz y amor. Justicia, ¿por qué? Porque el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. En paz, porque ya no somos enemigos de Dios, ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Y en amor, porque recibimos ese amor grande que tiene Dios hacia nosotros. La siguiente bienaventuranza es los que lloran, los que sufren. Hay mucha gente que llora, que suplica, que clama, pero no son respondidos. No reciben respuesta. ¿A qué se refiere esto? Es a todos aquellos que sufren de vivir esa vida de pecado. Aquel que está en borracheras, que está en cigarrillo y necesita
cambiar, se siente mal ante Dios y necesita esos cambios. Entonces, ese sufrimiento, ese lloro por hacer las cosas mal, ¿a qué se refiere ese texto? En el Salmo 126, 5 y 6 dice que sembraron con lágrimas, pero con regocijo segarán. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos de la vida que teníamos y decidimos darnos una oportunidad, darnos un tiempo para conocer a Dios, y esas lágrimas dejaron de existir, ese sufrimiento dejó de existir? Es cierto, en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo: cobren ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció y venció por nosotros. Entonces, si Él venció, nosotros podemos también vencer. Y así llegan momentos de dificultad, de tribulación, en el cual estemos llorando, nos podemos acercar a Dios y Él va a ayudarnos a solucionar, a salir adelante, a crecer en su plenitud. Los que lloran recibirán consolación. Esto quiere decir que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos será saciado. Pero acordémonos, nuestras necesidades, Dios, el Señor Jesús, ¿vino a qué? ¿A dar casa, carro y beca? No, Él vino a salvar las almas. Ese es el propósito del Señor Jesús, salvar a las almas, y lo primero que todo, a cumplir con la justicia de Dios. La justicia de Dios es que el pecado fuera castigado y Él fuera quitado del mundo. Y eso fue lo que vino el Señor Jesús a hacer, a quitar el pecado del mundo, a destruirlo, para que todos aquellos que nos acercamos a Dios fuéramos libres de ese poder del pecado. Dice: bienaventurados los mansos. La palabra manso se refiere a aquella persona que no es agresiva, que es dócil, que es maleable, que se deja manejar, aquel que es tranquilo, apacible, que está libre de arrogancia o presunción. El Señor Jesús fue el hombre más manso sobre la tierra, pero aparte de él estuvo Moisés. Moisés fue el hombre más manso después de él. Y el pueblo de Israel a Moisés lo trataba mal, lo injuriaba. El pueblo de Israel criticaba de Moisés y muchas veces se rebelaron contra él. Pero él nunca les dijo nada. Y cuando Dios iba a intervenir para traer castigo para disciplinar al pueblo de Israel, Moisés intercedía a favor de ellos. Esa es una persona mansa. Pero si nos acordamos, cuando Dios le dijo que le hablara a la peña para que le diera agua, él lo que hizo fue golpearla. ¿Por qué? Porque en ese momento se dejó llevar por la ira. Y aunque fue salvo, porque él es salvo, él está en el reino de los cielos, perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Los mansos, dice el Salmo 37:11, y ahí en la bienaventuranza dice que heredarán la tierra. Nosotros no vamos a heredar la tierra porque nuestro destino es el cielo. Pero si nosotros no somos mansos, vamos a perder bendiciones. La salvación no la perdemos, pero sí vamos a perder bendiciones o demoramos las bendiciones por esa actitud que tenemos. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo desarrolle esa mansedumbre en cada uno de nosotros y no ser como Moisés y como tantos otros que se dejaron llevar por sus emociones y fallaron. La siguiente bienaventuranza es hambre y sed de justicia. No se trata de justicia en cuanto a venganza, no se trata de justicia en cuanto a lo que me hicieron, sino esa justicia se trata acerca de obedecer a Dios. Debemos tener hambre y sed de obedecer a Dios, de vivir en sus decretos, de vivir en sus mandatos. Esa justicia es obediencia a Él.
En Mateo 5:20 dice que nosotros tenemos que tener mayor justicia que la de los fariseos. Ellos no obedecían a Dios. Ellos no practicaban la justicia de Dios, no vivían en ese camino, en esa senda que estaba marcada allí en la ley, y menos en la obediencia al Señor Jesús. Ellos lo rechazaron, pero nosotros debemos obedecer sus mandatos, vivir en sus mandatos, para así vivir en su justicia y tener esa hambre, esa sed que es, el Señor Jesús dijo que debíamos comer su cuerpo y beber su sangre, no refiriéndose a que comiéramos la carne de Él y su sangre físicamente, sino que así como el tomar un alimento, el tomar una bebida es algo necesario para el cuerpo, asimismo el alimentarnos de Él es algo necesario para nosotros. Por eso esa hambre, esa sed de justicia, de obedecerle. En Mateo 6:33 dice buscar el reino de Dios y su justicia. Eso se refiere a buscar a Dios, la presencia de Dios, mantenernos en la presencia de Él y buscar anhelar vivir bajo sus mandatos, practicar esos mandatos que Él nos da, para así vivir bajo esa justicia. En Mateo 6:32 dice que Juan predicaba arrepentimiento o justicia, que el pueblo se volviera a la obediencia. Eso es lo que buscaba Juan en su predicación, que el pueblo se volviera a la obediencia a Dios, preparando el camino para el Salvador, para recibir al Señor Jesús. Entonces, la invitación es eso, a obedecer. Hay muchas cosas que se nos son difíciles para obedecer debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero acordémonos que no es por obras. Ya el Señor Jesús hizo absolutamente todo por nosotros. Él hizo esa justicia para que nosotros pudiéramos cumplir esa justicia. Si fallamos, abogado tenemos para con Dios. Dice que serán saciados, o sea que seremos llenos de la vida en plenitud en Cristo, y más en este año de alcanzar la estatura de Cristo. Entonces la invitación es obedecer lo que la palabra nos dice. En Proverbios 21:21 dice que debemos seguir la justicia, o sea, la obediencia a Dios, y así estaremos viviendo bajo su misericordia, bajo su gracia, y en este caso Él nos da vida, porque Él es la vida, su palabra es la vida. El que guarda sus mandatos es el que tiene vida. Dice que tendrá justicia. Aquí esta palabra justicia se refiere a que ya somos declarados justos, que somos inocentes, que no hay culpa sobre nosotros, que no hay castigo sobre nosotros, porque el Señor Jesús obró la justicia de Dios, pagando el precio y acabando con el pecado. Dice también que vamos a tener honor, y este honor es ser conocidos por Dios. Si nosotros conocemos al Señor Jesús y nos acercamos a Él, el Padre se acerca a nosotros y nos conoce. Dice que también la siguiente bienaventuranza es que los misericordiosos, ser misericordioso para recibir misericordia. El misericordioso es aquel que no paga mal con mal, que no toma en cuenta lo malo que nos hacen, que prefiere aguantar y poner todo en manos de Dios, para que así y devolver bien con mal, para que haya ascuas de fuego sobre la cabeza de las personas, o estas personas queden avergonzadas por el bien que se les hace, y así nosotros recibimos misericordia.